Comparto pantalla. ¿Sí ven la pantalla compartida? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar. La última parte corresponde al apéndice A. Apéndice A de los trastornos del sueño, que está en relación con efectos sobre el sueño de problemas médicos y neurológicos. Esto quiere decir que muchos tipos de enfermedades alteran el sueño y también diferentes alteraciones neurológicas también se ven reflejadas en alteraciones del sueño. Así que vamos a empezar a analizar esta última parte. Entonces, en primer lugar, está el insomnio familiar fatal. ¿A qué se refiere este tipo de insomnio? Bueno, como su nombre lo indica, es un insomnio que se instala poco a poco, que se agrava progresivamente y termina con la muerte. De ahí el término de fatal. Y también se da entre familias. Por eso se llama insomnio familiar fatal. Y ya se ha identificado genes que están alterados y que dan origen a ese tipo de insomnio. Es un gene que se localiza en el cromosoma número 20. Forma parte de los priones, estas alteraciones, y entonces se manifiesta con dejar de dormir progresivamente hasta que llega la muerte. Entonces, les voy a pasar un video para ampliar la información de este insomnio familiar fatal. Una y otra vez. ¿Sí ven el video? Hacía gestos simples. Sí, sí se ve. Ah, bueno. Como peinarse el cabello o abotonarse el pijama. Una vez, incluso hizo un saludo militar. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y respondió, sonía que era un guardia durante la coronación de la reina Isabel. ¿Cómo se explicaba que Silvano soñara sin dormir? El acto de dormir se divide en 3 tipos de sueño básicos: liviano, profundo y REM, que es cuando aparecen los sueños. Durante el REM es cuando soñamos. La función de los sueños no se comprende por completo, pero el sueño REM produce un sonido artificial y podría resultar de la acción del cerebro por comprender la estimulación artificial y la creación de sueños. REM significa movimientos rápidos de los ojos que caracterizan nuestro sueño. Pero cuando soñamos, el cerebro no descansa. Yo lo veo más como un estado en el que no estamos despiertos que como el simple acto de dormir. Nos proporciona una forma adecuada de recuperación y no es un sustituto del sueño, no sueño verdadero. Silvano literalmente moría por falta de sueño verdadero. Los especialistas que lo trataban no habían visto un caso semejante. Este paciente nunca experimentó sueño profundo, que es el tipo de sueño que permite renovarlos. Sus párpados se le caían demostrando su necesidad de dormir. Pero bueno, no dormía. La realidad es que nuestro cerebro no puede funcionar si no dormimos. El cerebro contiene miles de millones de neuronas. Demanda una gran suma de energía y necesita del sueño, porque la parte más importante del cerebro, la parte central superior, la corteza cerebral, trabaja muy duro mientras estamos despiertos, y la única oportunidad que tiene el cerebro para desconectarse o descansar es cuando dormimos.
Silvana no concilió el sueño profundo durante 8 meses. Su insomnio indicaba que su cerebro estaba funcionando mal. Durante las últimas semanas de su vida, su cuerpo alcanzó un estado de sobreexcitación. Cerca de su final era solo un cuerpo con vida animado por contusiones musculares y contracciones espasmódicas causadas por la enorme actividad cerebral en aumento. Después de unos meses así, su final se precipitó. Fue rápido. El profesor Lugaresi estaba decidido a encontrar la causa de los síntomas que llevaron a Silvano a la muerte. Se refirió a un exalumno que estaba trabajando en Cleveland, Ohio, y quien ostenta una de las colecciones más grandes de cerebros enfermos de los Estados Unidos. Me llamó y me dijo, tenemos un nuevo caso de una nueva enfermedad caracterizada por la pérdida de la capacidad de dormir. Entonces le contesté, abócate a este caso, deja ya lo que estés haciendo. Dedícate a este caso porque haremos un gran descubrimiento. El doctor Gambetti aceptó esta oportunidad. Al ser una muestra tan importante, uno de los residentes que estaba en el laboratorio voló a Bolonia para traer el cerebro. Las instrucciones fueron claras. Les dijimos, observen en detalle el tallo cerebral. Observen bien el hipotálamo. Estábamos equivocados. Completamente equivocados. Hace 20 años se creía que el sueño era controlado dentro de estas áreas, en la parte posterior del cerebro. Se examinó el tallo cerebral con muchísimo cuidado. Sin embargo, no detectamos ninguna lesión. En cambio, en ese cerebro sí se pusieron de manifiesto graves lesiones en la zona del tálamo. Después de un tiempo nos devolvió la llamada. Investigué el tálamo, pero el tálamo era atrófico, es decir, había desaparecido. Con la forma de un huevo, el tálamo anida en la parte inferior central del cerebro. Aquí ven un control saludable y todas estas estructuras vagamente triangulares son neuronas normales. En un tálamo dañado, como pueden ver, esencialmente hay una pérdida de estas células de 85 a 95%. Es una pérdida grave. Hasta la muerte de Silvano se creía que el tálamo era solo un pasaje para las señales que viajan entre las áreas del cerebro. Ahora existen pruebas de que es fundamental para regular algunas de nuestras funciones básicas. A partir de esto, comenzamos a comprender la importancia crucial de la zona del tálamo en la fisiología humana y en el entendimiento del sueño. El problema era qué nombre darle a esta enfermedad que la describíamos en una cáscara de nuez. Pensamos un tiempo y se nos ocurrió insomnio familiar fatal. White era la 15ª persona de su familia que había muerto a causa del insomnio fatal. Sus síntomas diferían de los de la familia italiana. Rick padeció la pérdida de sueño leve, aunque tuvo un deterioro severo en la memoria y coordinación. Su hija Megan se encargó de cuidarlo. Al final él se olvidaba de lo que estaba haciendo. Podía estar en la ducha y yo le decía, papá, debes quitarte el shampoo. Él no sabía de qué le hablaba. Tenía que darle el shampoo y decirle, ponte esto en la cabeza. Primero en la mano y luego en la cabeza. Creo que también era duro para él que yo actuara como si fuese su madre. Ya no era el hombre que había dirigido las noticias en la televisión local. Rick White tenía problemas con la organización y el planeamiento y problemas en las conexiones con el lóbulo frontal. Esta parte de aquí era factibles. Michael Gershwin y sus colegas son expertos en insomnio familiar fatal y estudiaron el caso de Rick White. Él también atribuye las dificultades de Rick a un daño en el tálamo. El tálamo conecta la corteza cerebral, la superficie del cerebro y las estructuras más profundas en
Bueno, entonces ya observaron, hay a pacientes con este trastorno, con insomnio familiar fatal. Ya les decía que se trata de un problema de genes que se han alterado y algunos de ellos se localizan en el cromosoma número 20 y que pues desafortunadamente termina con la muerte. Y se ha detectado lesiones, como ya vieron ahí, desaparecen una gran cantidad de neuronas, sobre todo en el tálamo. Originalmente se pensaba que se alteraba más abajo, en el tronco cerebral, donde recuerden ustedes que están todas las neuronas con sus neurotransmisores que están regulando a la vigilia y que eran sobreestimuladas y por eso se producía este tipo de insomnio. Pero no, ya detectaron que son diferentes zonas del tálamo las que están lesionadas. Aquí es importante mencionar que el tálamo tiene una serie de núcleos que forman parte de un relevo de vías que vienen de diferentes partes, sobre todo de vías sensoriales que van llevando información desde los receptores de los órganos de los sentidos, pasan por el tálamo y activan la corteza cerebral para llevar a cabo todas nuestras funciones. Y durante el sueño, a nivel del tálamo, hay una especie de filtro, es decir, que ya no permite que suba la información hacia los hemisferios cerebrales y eso favorece el sueño. Pero en este caso, donde hay núcleos del tálamo lesionados, pues ese filtro no funciona adecuadamente, de tal manera que los hemisferios cerebrales están alterados, están activados constantemente y entonces pues hay activación generalizada, hay alteraciones cognitivas, hay alucinaciones y estos pacientes terminan en coma y finalmente viene la muerte. Entonces, a esto se le llama insomnio familiar fatal. Bueno, y ahora, si pasamos a otro tipo de trastornos de este apéndice A, podemos mencionar a la fibromialgia, que es un trastorno que se presenta principalmente en las mujeres que tienen dolor en diferentes partes de los músculos. Es un tipo de dolor difuso en todo el cuerpo, en toda la musculatura. Se han detectado sitios determinados que son sensibles al dolor. Haciendo presión en diferentes partes, se notan puntos sensibles y es un dolor que está de manera constante y por eso altera el sueño, dando como resultado que el sueño se ha fragmentado, es decir, se duerme, se interrumpe el sueño, se sigue durmiendo, se interrumpe el sueño y así se la pasan los pacientes con un sueño fragmentado por el dolor y ellos o ellas más bien reportan que su sueño es no reparador. Aunque duerman mucho tiempo, describen que no descansan y tienen una fatiga crónica, siempre están cansadas y tienen somnolencia diurna excesiva que afecta sus actividades, no llevan a cabo su trabajo adecuadamente o si son estudiantes, pues tampoco llevan a cabo sus actividades de manera adecuada y no ponen atención, se cansan rápidamente y el resultado es que
su aprovechamiento en las clases baja y en el trabajo pues también no son eficientes y hay problemas que se pueden presentar. Puede haber accidentes en el trabajo y presentan constantemente ansiedad o depresión y de esta manera pues estas pacientes pues prácticamente sufren constantemente porque todavía no se encuentra algún medicamento adecuado. Lo que se les da por ahora son analgésicos para mitigar un poco el dolor. Su eficiencia al sueño es muy baja, muy baja. Y además, mientras duermen, durante la etapa de sueño lento, es decir, donde están las ondas delta, que son las ondas de mayor amplitud, se meten unas ondas que parecen alfa. Son unas ondas que tienen una frecuencia de 8 a 13 por segundo, alternando ahí con ondas lentas, de tal manera que allí también se ve fragmentada la actividad cerebral. Bueno, entonces, este es otro tipo de trastorno, la fibromialgia, que forma parte de este apéndice A. Luego viene otro tipo de trastorno que forma parte de este apéndice, que es la epilepsia. Tipos de epilepsia relacionadas con el sueño, que se les llama epilepsia nocturna, porque se presenta precisamente en la noche y altera el sueño de manera significativa. La epilepsia se origina porque miles o millones de neuronas empiezan a descargar simultáneamente, de tal manera que sincronizan sus descargas y eso hace que el cerebro empiece a activarse y a descargar de manera simultánea diferentes áreas y se puede manifestar en el registro como ondas de muy gran amplitud y de alta frecuencia, de tal manera que en el registro, en el electroencefalograma, no se distinguen bien las ondas porque están ahí amontonadas y además se pueden presentar sacudidas musculares, es decir, convulsiones. Y con estas características, con este tipo de conducta, pues el sujeto no puede dormir. Entonces vamos a ver, les voy a pasar un video para que vean el efecto de la epilepsia sobre el sueño. ¿Sí ven el video o me tengo que salir y volver a echarlo a andar? No se ve, profesor. ¿No se ve? Entonces dejo de compartir, como en otras ocasiones. Vuelvo a compartir pantalla. Busco el video. Compartir. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Sí, Bueno, profe. entonces vean, ahí hay un paciente que se quejaba de que en el día tenía muchísimo sueño, tenía somnolencia diurna excesiva y a veces no sabía por qué. Así pasa con algunos pacientes que tienen epilepsia nocturna, que es un poco leve, no es muy dramática con convulsiones, pero esa epilepsia interrumpe el sueño o lo hace muy superficial y al otro día pues tienen somnolencia diurna excesiva, están cansados y a veces no se explican. Hasta que los estudian en una clínica, pues se dan cuenta que tiene epilepsia nocturna. Y solamente cuando esta es muy grave es cuando el paciente se da cuenta que tiene epilepsia. De otra manera, si es superficial y que justo nada más
interrumpe el sueño, pero no produce convulsiones, el paciente tarda mucho en darse cuenta que tiene epilepsia. Entonces vamos a ver qué pasa con un paciente con epilepsia que se está ya estudiando en el laboratorio. Corre video. And these are two videos that I usually show. I don't know if we'll be able to see it now. Entonces, ven ahí el paciente. Del lado izquierdo está el registro, que no se alcanza a ver bien, pero se ve una actividad de muy alta frecuencia. Allí está relativamente tranquilo, porque nada más se altera la actividad cerebral, pero todavía no afecta a la musculatura. Ahí empieza. Entonces ahí vean dramáticamente, empiezan las convulsiones y vean el registro del lado izquierdo, cómo no se puede leer. Son ondas muy rápidas de gran amplitud. Entonces ahí ya tiene convulsiones y ahí las enfermeras, las asistentes tienen que apoyarlo. Entonces noten ahí cómo tiene sacudidas musculares debido precisamente a la epilepsia. Y con este tipo de epilepsia o de conducta, pues lógicamente no puede dormir. El sueño se interrumpe completamente. A veces le ponen un protector en la boca para evitar que se muerda la lengua, porque muchas veces se muerden la lengua, sangran, se lastiman. Y ahí hay otra paciente también con epilepsia nocturna. Esta es menos dramática que la que presentaba el paciente anterior. Ahí se hace más intensa, más violenta. Bueno, este tipo de epilepsia tiene dos componentes. Uno tónico, se inicia en la parte tónica, que significa que los músculos se contraen, pero no se sacuden, quedan así contraídos sistemáticamente y en el registro del electroencefalograma se ve cómo aumenta la frecuencia de las ondas que prácticamente no se pueden leer, y luego sigue una fase clónica, que son las sacudidas que vieron. Entonces, la epilepsia en este caso tiene dos componentes, tónico, clónico. Entonces se inicia con una contracción sostenida de los músculos
Y luego vienen las sacudidas, que es la parte más dramática. Bueno, entonces, hay diferentes tipos de epilepsia, para describir todos los tipos de epilepsia que se presentan durante el sueño, tendríamos que hacer un curso especial de tipos de epilepsia y trastornos del sueño. Pero de manera general ya observaron cómo la epilepsia altera el sueño de manera significativa. Luego, siguiendo en el mismo apéndice A, otro tipo de trastorno es el de dolor de cabeza. De dolor de cabeza que tiene diferentes características. Cuando se presenta dolor de cabeza y ustedes de vez en cuando lo han sufrido, algún tipo de dolor de cabeza, pues no pueden dormir. El sueño se hace superficial y al otro día sienten que no fue reparador. Se sienten física y mentalmente cansados. Y el dolor de cabeza se puede presentar de manera generalizada, es decir, dolor de toda la cabeza, o bien de manera parcial. Puede presentarse en una parte, en la frente, del lado derecho, del lado izquierdo, en la parte posterior. Entonces hay diferentes modalidades de dolor de cabeza que se presentan durante el sueño. Bueno, independientemente del tipo de dolor de cabeza, pues este tipo de dolor altera el sueño. Bueno, ese es otro tipo de trastorno que se clasifica en el apéndice A. Otro más, el reflujo gastrointestinal. Este consiste en que cuando ya se disponen a dormir o ya están durmiendo, hay un reflujo del contenido estomacal. En parte se debe a que los esfínteres que están en el esófago no funcionan adecuadamente. En el esófago hay varios conjuntos musculares que forman esfínteres para evitar que el contenido alimenticio se regrese del estómago hacia la boca. Pero a veces en algunos sujetos este esfínter no funciona. Así que el contenido estomacal tiende a regresarse y sobre todo dependiendo en la posición que tengan el cuerpo. Si ya se disponen a dormir, pues lógicamente que se acuestan y en ese sentido es más fácil que el contenido estomacal tienda a regresarse por el esófago. En las personas que tienen el esfínter esofágico normal no hay problema. Ahí se queda el contenido estomacal porque se cierra el esfínter. Pero las personas que tienen este tipo de alteración, en ese caso, el contenido se regresa y puede llegar a la parte superior produciendo problemas de ahogamiento y acidez. Ustedes de vez en cuando han sentido ese tipo de reflujo gastrointestinal, sobre todo cuando cenan comidas, alimentos muy condimentados y con grasa. Han tenido esa sensación de vez en cuando porque ese tipo de contenido estomacal grasoso y picoso se puede regresar y entonces
a nivel del esófago tienen la sensación de que se están ahogando, y de tal manera que eso interrumpe su sueño, si ya estaban durmiendo. Y así empiezan a dormir, se presenta ese reflujo gastrointestinal, interrumpe el sueño, y así se la pasan, dependiendo de la cantidad de comida que hayan cenado. Bueno, entonces, ese es otro tipo de trastorno del apéndice A. Luego viene otro, también del apéndice A, que es isquemia en la arteria coronaria. Esto quiere decir que en las arterias coronarias, se cierran, no circula adecuadamente la sangre, y eso altera el músculo del corazón. Tiende a sentirse dolor en diferentes partes con que se conecta el corazón, y eso produce pues alteración del sueño, también sueño superficial, o despiertan repentinamente con dolor y tienen el sueño fraccionado. Otro trastorno más. Bien, el atraganto o asfixia y espasmos de la laringe relacionadas con el sueño. O simplemente laringoespasmo. Consiste en que a nivel de la laringe, a nivel donde en la parte superior de las vías respiratorias, de repente disminuye de diámetro, se cierra la laringe y no pueden respirar. Entonces despiertan repentinamente, sienten que se están ahogando y hasta sienten que ya se van a morir, porque dura segundos. Pero si no puede respirar la persona, eso se le hace una eternidad. Siente que ya se va a morir porque no puede respirar. Entonces se alarma bastante y no puede dormir. Y ahí se juntan dos factores. Uno, el miedo a dormir, porque piensa que se va a morir de asfixia, o bien, si duerme, se puede presentar este espasmo a nivel de la laringe que cierra la vía respiratoria y viene el problema de que no pueden respirar. Ese tipo de sensación lo han presentado de vez en cuando se están ahogando con su propia saliva. Inclusive cuando están despiertos, de vez en cuando se les va la saliva por el sistema respiratorio y hay un reflejo que cierra la vía respiratoria para que no entre más líquido, porque si entra más líquido, el problema es peor. Entonces existe ese tipo de reflejo. Y atención, algo muy importante que está surgiendo ahora con el virus del COVID-19. En aquellos pacientes que sufrieron esta enfermedad, pero a un nivel grave, que tuvieron que ser intubados para poder respirar, luego tienen efectos a largo plazo, porque con la intubación que les ponen a estos pacientes, hay un reflejo de la laringe que tiende a cerrarse, y ya después, si llegan a sobrevivir, estos pacientes
a largo plazo tienen este tipo de problema, se les queda ese reflejo. La laringe tiende a cerrarse y tienen problemas respiratorios. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? No se sabe, porque como son alteraciones que fueron surgiendo con este virus, hay que seguirle la pista a estos pacientes que fueron intubados para detectar si esa alteración se estableció para quedarse, es decir, ese reflejo de cierre de la laringe, si ya quedó definitivamente o después de X tiempo, ¿cuánto tiempo? No se sabe todavía, se van a reponer. Entonces, pues noten que esto ha surgido últimamente. Ya se conocía este laringoespasmo, pero no se sabía que pacientes con virus, con la enfermedad del COVID-19 que fueron intubados, tenían este tipo de espasmo de la laringe, un laringoespasmo que no sabemos cuánto va a durar. Pues bien, estos trastornos, como ya les mencionaba, forman parte del apéndice A de trastornos médicos y neurológicos que alteran el sueño y que sus características no les permiten caer en alguna otra de las otras clasificaciones que ya vimos. Bueno, y ahora sí, por última de esta clasificación, pasamos al apéndice B, que está relacionado con aquellos trastornos del sueño debido a fármacos y drogas que se consumen. Miren, prácticamente todos los medicamentos, es decir, fármacos que son recetados, que no tienen problemas de tipo legal, alteran el sueño con diferente intensidad. Y con mayor razón aquellos fármacos ilegales, todos alteran el sueño. Y por eso existe este apéndice B dedicado al efecto del consumo de fármacos y drogas tanto legales como ilegales. Dentro de las legales, pues ya saben que la cafeína del café altera el sueño, tiende a producir insomnio, que ya lo discutimos, lo analizamos anteriormente, porque la cafeína compite con la adenosina. Recuerden que la adenosina es una hipnotoxina que induce el sueño, pero llega la cafeína y competitivamente no la deja actuar y se puede presentar insomnio por la cafeína. Cafeína, que es una droga legalmente aceptada. Y también dentro de la misma familia de la cafeína está la teobromina, que es una molécula semejante a la cafeína y que está presente en el chocolate, Por eso el exceso de chocolate puede producir insomnio y sobre todo si se toma en la noche. El chocolate es una sustancia que llama la atención, que gusta mucho, pero tiene teobromina y que puede producir insomnio. También algunos tipos de té tienen teína o teofilina, que también es una molécula semejante a la cafeína y que puede producir insomnio. Sobre todo determinados tipos de tés, como el té negro, porque hay tés tranquilizantes que no tienen cafeína, que al contrario favorecen la inducción del sueño. Pero otros que tienen mucha teína, pues pueden producir insomnio. En el sur del continente, allá Argentina y también Uruguay,
les gusta el té de mat, que son unas hojas que meten en recipientes con agua caliente y ahí se la toman como una especie de pipa, pero si no están acostumbrados, también produce insomnio, porque también tiene este tipo de moléculas abundantes, teína o teofilina. Entonces, ven, estas sustancias, estas drogas, pues legalmente son aceptadas, pero hay que tener precaución, porque como ya les mencioné, producen insomnio. Y así estarían todas las demás drogas. Ya saben, el alcohol produce muchos efectos también, altera el sueño superficial, puede presentar alucinaciones, el sujeto cree que está soñando o no sabe, pierde la noción si está soñando, si son pesadillas o es algo real. Entonces, aunque el alcohol también es aceptado por la sociedad, su consumo en exceso produce muchas alteraciones en la salud y en este caso en particular sobre el sueño. Y así podemos hacer un recorrido, el opio, los derivados del opio también. De hecho, en la clasificación internacional de enfermedades existe ese capítulo especial. Recorren paso a paso una gran cantidad de drogas y analizan sus efectos sobre el sueño. Y así ya les dije, el alcohol, derivados del opio, derivados de la marihuana, píldoras para dormir, es decir, como benzodiazepinas, derivados de las benzodiazepinas, ansiolíticos, hipnóticos, la cocaína, drogas alucinantes como las originadas por los órganos alucinógenos, los productos derivados del tabaco como la nicotina, hay inhalantes como el cemento, que muchos lo utilizan para drogarse, pero también alteran el sueño y se ve que estos inhalantes prácticamente producen así agujeros en algunas partes del cerebro. Así, si hace uno cortes histológicos de pacientes que murieron y que inhalaban cemento, se ve que en muchas partes hay espacios en blanco donde no hay células, no hay neuronas. Los inhalantes destruyeron toda esa parte del tejido nervioso. Entonces así podríamos estar corriendo, analizando el efecto de muchísimas sustancias, de fármacos que son administrados por los especialistas para curar enfermedades, pero que colateralmente alteran el sueño. Falta mucho que estudiar, pero prácticamente todas alteran de alguna manera el sueño. Entonces hay un gran capítulo dedicado a trastornos del sueño producidos por drogas, por fármacos, por medicamentos. Pero para los objetivos de nuestro curso, pues con esta información es más que suficiente para cubrir esta parte. Y con esta parte, ahora sí ya terminamos la clasificación de los trastornos del sueño, que ya será para otro examen, porque recuerden, ya hicimos el primer examen y comprendió hasta
antes de empezar la clasificación de los trastornos del sueño. Entonces, hemos terminado esta parte y la que viene es sueño en animales. Sueño en animales, que vamos a hacer un recorrido panorámico desde los vertebrados, es decir, donde están los mamíferos, donde estamos nosotros, las aves, reptiles, batracios y peces. Esa sería la primera parte del sueño en animales. Después seguiríamos con sueño en invertebrados, como en la mosquita de la fruta, el pulpo, la cucaracha, las abejas, etcétera, etcétera, para terminar con hipótesis acerca de las funciones del sueño. Bueno, entonces, para cubrir este día la clase y para no cortar la información, vamos a hacer aquí el periodo de descanso que tienen. Como ven, lo adelantamos para que nos dé tiempo de correr esta parte y cubrir el sueño en vertebrados, para no cortarlo, que quede completo. Entonces, les comento que esta segunda parte de sueño en vertebrados lo tengo aquí ya integrado, lo tengo grabado, que de la clase anterior, del semestre anterior, pero lo tengo ya íntegro, de tal manera que lo voy a echar a andar, pero voy a estar presente para si hay necesidad de discutir algo, pero trataré de que vaya corrido para que nos dé tiempo de en esta clase cubrir el sueño en vertebrados y para que en lo que falta de nuestro curso nos dé tiempo de hacer el examen de la segunda parte y luego apartar una fecha más para otro examen de aquellas personas que deban una parte del curso o todo el curso. Entonces, en este momento hacemos este pequeño recreo para luego regresar y de corrido ver el sueño en vertebrados. Ok, entonces tómense un pequeño descanso. Miren, son 11:03, empezamos a las 11:15 para que corra todo el tema de sueño en vertebrados. Bueno, entonces, por lo pronto, dejo de compartir y dejo de grabar. Dejo de grabar